restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no era más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa. Hola mis hermanas, buenos días, ¿cómo están cada una de ustedes? Espero que bien en sus hogares el Señor sea cierto con cada una de nosotras y sea con nosotras este día especial, este día de Dorcas, en la cual vamos una vez más, cierto, a aprender la palabra del Señor, a compartir la palabra del Señor en nuestras vidas. Y sea el Señor con nosotros, ¿cierto? Tocando nuestra vida, nuestro corazón, sea dándonos la palabra que nosotros necesitamos. El Señor conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Y nos proporciona su palabra de acuerdo a nuestras necesidades, a cada una de nosotras en particular, porque el Señor nos conoce y nos está viendo, ¿cierto? Así que vamos a partir el servicio de Dorcas primeramente, rogándole al Señor, orando que sea con nosotros hoy en día, que nos acompañe y que sea Él primero, ¿cierto? Sea Él hablándonos, ¿ya? Así que pasaremos a la oración en el nombre del Señor. Mi Señor Jesucristo, gracias por este nuevo día que usted nos ha concedido, mi Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido con nosotros, Señor. Es un día más de vida que nos ha proporcionado, Señor, donde sus misericordias han sido, Señor, renovadas. Gracias, mi Señor, porque sabemos, mi Señor, que usted es grande, Señor. Todas las cosas están en sus manos. Le rogamos primeramente usted nos perdone nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Cada dificultad, cada, mi Señor, error que hayamos cometido ante su presencia, usted nos perdone, Señor. Si hemos pecado contra nuestro prójimo o contra usted, perdónenos, Señor, ayúdenos por misericordia, pues somos falta ante su presencia, pero le rogamos, Señor, que mi Señor, su sangre bendita y su Espíritu Santo sea en nuestra vida, su sangre nos lave y nos limpie, Señor, de toda maldad. Ayúdenos, mi Señor, por misericordia, porque hoy día deseamos escuchar su palabra, porque la necesitamos, Padre amado. Le rogamos por misericordia que sea usted en este lugar, Señor, sea hablando usted con su palabra, mi Señor, y usted prepare nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos recibir su palabra con regocijo, mi Señor, porque usted quien nos va a hablar hoy en día. Le rogamos, sea usted en este lugar presente, sea el primero en nuestra vida, mi Señor, y sea su presencia manifestándose en nosotros, Señor. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hoy día vamos a hablar la palabra del Señor, así que si usted tiene su Biblia en mano, yo me trato de acercar un poquito porque me da la luz atrás, no quiero que me brille mucho todo esto, pero bueno, le decía, si usted tiene una Biblia, si me ve que me muevo mucho es por eso, trato de que no brille. Si tiene una Biblia en mano, puede ir usted a buscarla, ¿cierto? Para que podamos leer juntas la palabra del Señor. Yo hago un tiempito a ver si es que usted puede alcanzar a ir a buscar una Biblia que tenga, ¿cierto?, cerca. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 21, y vamos a leer solamente el versículo 17, ¿ya? Juan 21, versículo 17, que dice así. Voy a leerlo acá. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya. Sabemos esta palabra, ¿cierto?, del Señor, la hemos escuchado muchas veces, que habla acerca de cuando estaban uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto?, en el mar, buscando, habían echado sus redes, ¿cierto?, para pescar peces, pero no habían conseguido pescar nada. Habían estado muchas horas
¿cierto? En la noche, muchas horas, y no habían conseguido pescar. Ellas se habían desanimado, pensaron que no iban a poder pescar nada cuando Jesús se apareció y les dijo que volvieran a echar las redes, ¿cierto? Ellos le dijeron, pero ¿cómo? Si ya hicimos eso. Pero aunque les costó, obedecieron, ¿cierto?, al llamado del Señor y volvieron a echar las redes al mar. Y esas redes se llenaron de peces. Ya fue uno de los milagros que hizo, uno de los tantos milagros que hizo Jesús. Y cuando sacaron estas redes, ¿cierto? Dice acá Simón Pedro se puso a contar, estaba muy contento por la cantidad de peces que ellos habían podido recoger. Y contaba la cantidad de peces contento, quizás olvidándose un poco a quien tenía al lado, ¿cierto? Que tenía a Jesús al lado de él. Y estaba contento y contaba. Y en este capítulo el Señor le pregunta que si... Ese Simón le dice, ¿tú me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Me amas? Le dice, ¿me amas? ¿Cierto? Le pregunta 3 veces el Señor si le amaba, si Pedro le amaba al Señor. ¿Y por qué motivo le preguntaba? Es porque él estaba tan pendiente, ¿cierto?, de los peces, que se había olvidado de que el que le entregó los peces era Jesús, que había sido él quien había hecho aquel milagro. Y bueno, el Señor también ha sido así con nosotros, ¿cierto? Nos ha dado muchas cosas. Yo creo que el Señor nos ha otorgado más cosas de lo que nosotros lo imaginamos, ¿cierto? Y sabemos que sus misericordias han sido con nosotros. Pero muchas veces nos encerramos, ¿cierto?, en esas cosas, en cosas materiales, en otros tipos de bendiciones, y no vemos a quien nos dio todas las cosas, ¿cierto? No vemos a Jesús que está al lado nuestro. Jesús nos dice, ¿me amas? ¿Me amas más que todas estas cosas? ¿Me amas más de todo lo que yo te he dado? ¿Ya? Entonces acá Pedro le dice que sí, ¿cierto?, al Señor. Le dice, tú sabes que te amo, ¿cierto? El Señor le dice, bueno, entonces apacienta mis ovejas, ¿ya? Que podemos resumirlo en una cosa, que Jesús le dice, entonces sírveme, ¿cierto? Apacienta mis ovejas, sírveme, ¿ya? Ahora, quiero de esto hablarle un poquito sobre el servicio al Señor, ¿ya? ¿Qué es lo que es el servicio a Dios? Y para eso quiero partir hablando sobre el significado de la palabra servir, ¿ya? Y acá tengo varios significados que se los voy a leer. Dice, ¿qué es lo que es el servir? Trabajar a una persona que le manda, porque le manda, o porque le paga, ¿ya? Dice, servir, persona o cosa apta para una función. Por ejemplo, un vaso, ¿cierto? Un vaso está para servir agua. O una persona, por ejemplo, del área de la salud, está preparada para servir a los enfermos, o sea, cuidar y recuperar a los enfermos. Dice, proporcionar lo que alguien necesita. Cuando alguien necesita algo y nosotros ayudamos, ¿cierto? Estamos sirviendo. Dice, ayudar a una persona o prestar un favor voluntariamente a una persona. Servimos cuando ayudamos, ¿cierto?, en forma voluntaria. Y aquí el Señor le dijo a Pedro, ¿cierto? Dice, apacienta mis ovejas, ¿ya? O sea, sirve trabajando para mis ovejas. Y acá el Señor también desea de nosotros que nosotros sirvamos al Señor, ¿ya? Usted puede decir, no, pero yo estoy bien así. Yo estoy bien porque yo escucho la palabra, la Biblia. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra y me voy a mi casa. Y con eso con eso yo estoy bien. Yo no quiero más allá, yo no quiero mayor compromiso. Pero la verdad es que
Dios quiere más de nosotros, ¿ya? Como es, más quiere más de nosotros. Como hay un corito que dice, más de ti, menos de mí, que el Señor quiere que haya más de Dios en nosotros y haya en nosotros una voluntad mayor de poder servir. No solamente quedarnos ahí. No podemos decir nosotros, no, yo nací, viví y morí. Porque ese no es el propósito que Dios por el cual nos hizo nacer. No nos hizo nacer para nacer, vivir y morir. Nos hizo nacer con un propósito, ¿ya? Y el propósito primero es adorar al Señor, ¿ya? Bendecir su nombre, servir al Señor. Y si pensamos en eso, podemos hacer nuestra pregunta, ¿ya? Dice, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? Si tenemos que servir a Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hay gente que dice, Señor, yo quiero que tú me uses, ¿ya? Pero si nosotros queremos que el Señor nos use, tenemos que servirle. ¿Cómo podemos servir al Señor, ya? Y acá yo he anotado 3 maneras, ya, de las cuales cómo podemos servir al Señor. Y las voy a nombrar. Es sirviendo a otros, trabajando diligentemente y sirviendo a un solo Señor. Y vamos a partir con sirviendo a otros, ¿cierto? Dice, se lo voy a leer, usted después con tiempo puede revisar las citas bíblicas en su hogar, ¿cierto? Dice, Marcos 9:35, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque primeramente en sí el ser humano, ¿cierto? Busca siempre algún rol importante, ser importante en la vida. De hecho, yo creo que desde la juventud, ¿cierto? Desde que uno es niño, uno busca hacer algo importante. Al niño uno le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando grande? Y el niño dice, voy a ser bombero, voy a ser veterinario, voy a ser policía, voy a ser... y así. Dice muchas cosas que él desea hacer cuando grande, ¿cierto? Y mientras vamos creciendo, vamos teniendo, ¿cierto?, nuestro otros tipos de metas, ¿cierto?, o anhelos. Cuando uno ya es más lolito, ya escoge algo que quiere estudiar o algo que quiere hacer en la vida. Y ya cuando uno ya es adulto, ha pasado esas etapas, tiene otras metas, ¿cierto?, que desea alcanzar. Y dentro de la iglesia también surgen metas que se desean alcanzar, ¿cierto? Algunos dicen, yo quiero ser jefe de coro, yo deseo ser predicador, yo deseo trabajar con los niños, hacer la escuela dominical, y así podemos tener diversas metas, ¿cierto? Y diversos deseos de trabajar, ¿cierto? Pero en estos deseos son muy pocos los que dicen yo deseo ayudar en la cocina, yo deseo servir las mesas, yo deseo limpiar los baños, yo deseo ese trabajo que nos lleva reconocimiento, porque un trabajo que no se ve no es un trabajo muy apetecido, ¿ya? Yo deseo ir a visitar a los enfermos, ¿ya? Son trabajos que están hechos como en oculto, ¿ya? Que el trabajo así de servir es un trabajo más calladito, ya no como un jefe de coro que está ahí con la guitarra y todos lo ven, ni el predicador. Entonces la mayoría de las personas buscamos algo en la cual podemos ser vistos, ¿ya? Pero ¿qué nos dice el Señor acá? Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere un cargo importante o ser importante, tiene que partir sirviendo a todos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el que quiere servir de verdad al Señor busca servir por amor, ¿ya? Y busca servir al resto. Si busca tener un cargo importante, no es para ser visto, sino para ser útil en las manos del Señor, ¿cierto?
porque se necesita ciertos obreros, dice la palabra del Señor, para su viña es necesario. Y por eso el Señor nos dice que acá nosotros tenemos que servir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? Primero, sirviendo, siendo servidor de todos, no buscando ser visto o algo importante, ser el primero, sino siendo servidor de todos. ¿Cómo también desea Dios que le sirvamos? Dice, trabajando diligentemente. ¿Ya? Y esto lo podemos encontrar en Romanos 12:5. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y acá también busqué la palabra diligente para que tengamos claro el concepto y qué es lo que quiere decir este versículo. Diligente dice que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Entonces, dice que le pone mucho interés en mero. Ya tenemos, voy a leer nuevamente el versículo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu o apasionados, ¿cierto? Sirviendo al Señor. Entonces, si se requiere en un trabajo para Dios, ¿cierto? Si tenemos un trabajo en el que se requiere esmero, ¿cierto? Hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo con interés, con esmero, con rapidez, con eficacia, ¿cierto? No perezosos, dice fervientes en el espíritu, con pasión, ¿cierto? Sirviendo al Señor. Entonces, si el Señor nos da un trabajo, tenemos que trabajar así. Y como nosotros tenemos que ser servidores, cualquier trabajo que nosotros, el Señor requiera para con nosotros, tenemos que hacerlo así, con cariño, con interés, con esmero, no con pereza, ¿ya? Y surge generalmente, necesitábamos, ¿qué hermano puede hacer el aseo de la iglesia? Y dice, el aseo, yo, con pereza, ¿ya? Pero el Señor lo que quiere es que digamos, yo voy a limpiar, yo voy a ayudar, yo voy a ir a visitar a un enfermo, yo voy a barrer, o sea, lo que yo vaya a hacer, ¿cierto? Que sea para servir al Señor, sea con agrado. Yo voy a ir al punto de prédica, yo voy a ir a apoyar, ¿cierto? A tal servicio. Entonces, no con pereza, ¿ya? Y muchas veces cometemos ese error, yo creo, muchas veces. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos cansamos, ¿cierto? Hay muchos que dicen, ay, ¿por qué siempre me mandan a mí? Siempre yo el mismo para estas cosas, ¿cierto? Pero no importa el trabajo que hagamos, ¿cierto? Cuando lo hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo con alegría. Mire, Pedro sacaba los peces contento porque él estaba viendo los peces y no veía a Jesús que estaba al lado. Y si nosotros podemos ver, ¿cierto? Las maravillas, cuánto el Señor ha hecho con nosotros, también el Señor nos dice hoy en día, ¿me amas? ¿Ya? ¿Me amas? Nosotros le vamos a decir, sí, Señor, sí te amo, así como Pedro. Pero el Señor, ¿qué quiere? Apacienta mis ovejas, ¿cierto? Sírveme, dice el Señor, sírveme. Y sírveme, ve todo lo que yo he hecho por ti, sírveme. ¿Cómo? Sirviendo a otros. ¿Cómo? Trabajando diligentemente, ¿cierto? Con esmero, con eficacia, haciendo lo mejor para el Señor, ¿cierto? No perezosos, esa es la manera, fervientes en espíritu. Así, trabajemos al Señor. Dice, ¿cómo más quiere Dios que le sirvamos? Sirviendo a un solo Señor. Y eso lo podemos encontrar en Mateos 6, verso 24. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ya? Se ha visto en los trabajos, ¿cierto? A veces sucede que hay dos jefes y uno naturalmente dice, me gusta este jefe, no me gusta este jefe, porque así como dice la palabra, ¿cierto? Se quiere a uno y se aborrece al otro. Pero, no, porque no se puede, ¿cierto? Servir a dos señores.
dice acá la Biblia, no puedes servir a Dios y a la riqueza. Aquí habla con respecto a la riqueza, ¿ya? Porque no puede ser las riquezas más importantes, ¿ya? Y vemos el ejemplo en este joven, ¿cierto? Que se le acerca al Señor y el Señor le preguntó si él había, porque este joven quería seguir al Señor, y el Señor le preguntó si él había guardado, ¿cierto?, los mandamientos, y él dijo que lo había guardado desde niño, había guardado los mandamientos y buscaba al Señor desde niño. Y el Señor dice que lo amó, cuando lo vio, él lo amó, ¿ya? Porque realmente era así. Pero el Señor le dijo que entonces dejara todas sus cosas, sus bienes, se lo entregara a los pobres y lo siguiera. Y ahí el joven no pudo, ¿cierto? Y dice que se fue triste porque no pudo dejar su riqueza. Porque no se pueden servir a dos señores, no se pueden servir a la riqueza y a Dios, ¿cierto? No son importantes las riquezas. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Siempre Dios, si le vamos a servir, tiene que ser primero en nuestra vida y en todo concepto, no únicamente la riqueza, ¿cierto? Muchas veces las riquezas, ¿cierto?, se vuelven, no son solamente en monedas, en dinero. Las riquezas también pueden ser otro tipo de cosas, ¿ya? Como nuestra familia. A veces escogemos, tenemos mal ordenado, ¿cierto?, nuestras prioridades en nuestra vida. Tenemos primero nuestra familia, segundo nuestra familia, y no sé qué lugar abajo está el Señor. Pero tiene que ser el Señor primero y después nuestra familia. Entonces dice usted, ¿cómo me va a decir va a ser así si Dios ama a nuestra familia? Sí, Dios instauró la familia desde el principio, pero Dios siempre ha querido una relación estrecha con el hombre, ¿cierto? Eso ha sido primero y después la familia. Entonces, no podemos nosotros dejar al Señor de lado por primero nuestra familia, ¿ya? Tenemos que amar a Dios por primero, por sobre todas las cosas. Si queremos a nuestra familia, tenemos que a nuestra familia predicarles del Señor, ¿ya? Que se note que Dios está primero en nuestro hogar. Que yo no me quede callada de predicar el Evangelio. Ay, yo amo mucho a mi hijo, pero mi hijo no quiere saber nada con la palabra, así que no le digo. No, tiene que ser primero el Señor, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer? Orar, ¿cierto? Orar, ¿cierto? Por nuestros hijos, orar por aquel familiar, ¿cierto? Que no quiere recibir al Señor, que toque su vida, toque su corazón, que estemos dispuestos, ¿cierto?, para lo que el Señor nos quiera mandar. Los discípulos del Señor, ellos dejaron todo y dejaron su familia, ¿cierto? Dejaron sus hogares por seguir al Señor, ¿ya? Y también nosotros tenemos que dejar muchas cosas por servir al Señor. Los días que hay servicio, por ejemplo, en la iglesia, tenemos que nosotros decirle a los niños, no, ya es hora de que dejemos nuestras cosas porque el Señor es primero, ¿ya? Y así, esa es la manera de enseñar. A mí, mi mamá me decía de niña, ¿quién te compró, quién te dio esos zapatitos que tú tienes? Yo le decía, el papá. No, pero ¿quién le dio el trabajo al papá? El Señor. Ya, pues entonces hay que ir a darle gracias al Señor. Así me decía. Y es verdad, porque todas las cosas que tenemos, así como fue con Pedro, ¿cierto? Cuando veía los pescaditos, que fue Dios quien se los entregó. Todas las cosas que tenemos nosotros, hasta nuestros hijos, ¿cierto?, nos entregó el Señor. Entonces, ¿qué manera tenemos de agradecer a Dios por las cosas que Él nos ha dado? Es sirviéndole, ¿ya? Pero siendo Dios por primero en nuestro hogar, siendo Dios por primero en nuestra vida, siendo Dios por primero el más importante, ¿cierto? Entonces, no sirviendo a dos señores. El otro señor, ahí van las prioridades, ¿cierto? Si tenemos a Dios importante en nuestra vida, no puede nuestra familia ser igual de importante, no puede nuestro hijo ser igual de importante. Dios es más importante en nuestra vida y está por sobre, ¿cierto?, nuestra familia, nuestros hijos. Por lo tanto, el servicio a Dios tiene que ir por primero. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? Porque si no, se estimará a uno y se menospreciará a otro. Tenemos que servir primero al Señor. Ahora,
¿Cuál es el ejemplo más claro de servicio? ¿Ya? Del servicio lo encontramos en Mateo 20:28 y dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos el ejemplo más grande de servicio que es Jesús, ¿cierto? Él vino, ¿cierto? Primero se hizo hombre, ¿cierto? Siendo Dios, teniendo todo, dejó, ¿cierto? Porque él servía a su padre, ¿cierto? Entonces él dejó todo, ¿cierto? Todo lo que tenía por hacerse hombre y no para ser servido. Ya el pueblo de Israel esperaba un hombre poderoso, como un rey, que le sirvieran, que tuviera así como ese aire de rey, mandando, yo creo, y que viniera como guerrero, ¿cierto? Con espada, a rescatarlo de la opresión que tenían, ¿cierto? Del pueblo romano, pero Jesús no vino de esa manera. Jesús vino a servir, Jesús vino al necesitado, ¿cierto? Al que estaba enfermo, ¿cierto? Vino al que necesitaba de la palabra del Señor. A ellos vino el Señor, a aquella multitud escucharan, ¿cierto?, las gratas nuevas de salvación. Vino a servir, ¿ya? Y él mostró un claro ejemplo, Jesús, cuando vino y le lavó los pies a los discípulos. Él lo hizo para servir y para demostrar que a eso él había venido a servir. Y dice que era algo que nosotros teníamos que hacer, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros sirvamos. Y más Jesús, ¿qué hizo él? Vino para dar, ¿cierto?, su vida en rescate por muchos. Su servicio llegó a tal punto que él se entregó por completo, ¿cierto?, para que él recibiera, ¿cierto?, el castigo de nuestro pecado en sí mismo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea, qué mayor ejemplo que él, siendo el primero, ¿cierto?, se hizo servidor. Por lo tanto, el Señor eso quiere de nosotros, que nosotros seamos servidor. Y ahora nosotros podemos decir: ay, pero es que yo estoy bien así como estoy. Yo estoy bien así yendo a la iglesia, sentándome, escuchando. No, yo no quiero no meterme en ninguna cosita, mejor prefiero ahí sentadito, tranquilito, ¿ya? Porque eso es lo más fácil, ¿cierto? Escuchar palabras e irnos. Pero el Señor no quiere eso de usted. No quiere eso de mí, que nos conformemos con estar sentados escuchando la palabra del Señor. Nosotros no vinimos para nacer, vivir y morir. Vinimos con un propósito. Y ese propósito de adorar a Dios, ¿cierto? De bendecir su nombre y de servir al Señor, ¿ya? No basta solo con eso. Entonces, Dios quiere más de nosotros, ¿ya? Y usted puede preguntarse: bueno, ¿y qué gano yo con servir a Cristo? ¿Qué gano yo con servir? No gano nada, lo único que voy a hacer es desgastarme, puede decir usted. Voy a pasar malos ratos, tengo que estar pasando malos ratos, quizás me van a tratar mal, tengo que hacer cosas que no me gustan. Yo estoy bien, ¿cierto?, con ir a la iglesia y tan solo eso. Y con eso estoy bien, con el Señor. Usted me puede decir sí, porque en Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo ya confesé con mi boca que Jesús es el Señor. Y también creí que Él se levantó de los muertos. Yo creo en Cristo. Por lo tanto, yo soy salvo, porque yo creo en Cristo. ¿Ya? Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay un montón de gente que también cree, ¿ya? Que cree en Jesús. ¿Qué hace la diferencia en que el que es hijo del Señor y no? Es en el servicio, ¿ya? Salmos 34:22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, ¿de quién? ¿Dónde está la salvación de Dios? En aquellos que sirven al Señor, ¿ya? No basta con sentarnos y escuchar la palabra. El Señor quiere que seamos
¿ya? Siervos de Él, que sirvamos a Él. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados, ¿cierto? No seremos condenados los que en Él confiamos, porque hay una cosa que va por sí solo, aquel que ha recibido a Cristo en su vida y tiene un cambio en su vida, por sí solo debería sentir ese anhelo, ¿cierto?, de servir a Dios. Por amor. Por eso le servimos, por amor. Porque nos damos cuenta, ¿cierto? Analizamos todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y yo creo que tenemos razones suficientes, ¿cierto? Muchas razones por las cuales nosotros debe estar ese anhelo de servir a Dios en forma natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa gano yo con servir al Señor? ¿Ya? ¿Qué gano yo? Bueno, obtengo que Dios sea mi abogado, ¿ya? Que Él abogue sobre si estamos pasando alguna necesidad, un conflicto, alguna dificultad. Él es nuestro abogado. Y tenemos ese versículo en Hebreos 6:10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ve? Dios no es injusto, ¿ya?, para olvidar todo lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, Él hace justicia con nosotros y es nuestro abogado, ¿cierto?, en nuestros momentos difíciles. Él es quien nos hace justicia, ¿cierto? Y Él es quien sabe el trabajo que hemos hecho para Él. Esos distintos tipos de trabajo, trabajos que se ven, ¿cierto?, y trabajos silenciosos. Hay muchos trabajos silenciosos que son de ayuda a nuestro hermano y que no necesitamos, ¿cierto?, decirlo, sino que son trabajos en oculto que solo el Señor conoce y que quizá pasan desapercibidos para el resto de las personas, pero para Dios no, ¿ya? Tenemos que saber que el Señor nos está viendo en todo momento. Él ve, nos está mirando, está observando lo que nosotros hacemos y cada cosa que hacemos, ¿cierto?, para servir a Dios, no pasa de lado. El Señor la está viendo, ¿ya? Y Él dice, no es injusto para olvidar nuestra obra. Él no se olvida de lo que usted ha hecho sirviendo al Señor. El Señor no se olvida, sino que dice, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se olvida, ¿cierto?, de lo que usted ha hecho. Y quiero terminar con este versículo que está en 1 Corintios 15, verso 58, que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué quiere del Señor en nosotros? Que seamos firmes, seamos constantes, ¿ya? ¿Qué dice acá? Creciendo en la obra del Señor. Cuando nosotros decimos, no, pero si yo estoy bien así, yendo, escuchando la palabra y listo, estamos mal, ¿cierto? Porque acá dice que tenemos que crecer en la obra del Señor. ¿Cómo crecemos en la obra del Señor? Sirviendo, ¿ya? Sabiendo que nuestro trabajo, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. No va a quedar ahí porque el Señor ha visto, ¿cierto?, el trabajo que usted ha hecho. Ha visto el trabajo que hacemos para la obra del Señor. Y no, en estos momentos ya en que estamos separados, alejados entre sí, no podemos estancar, ¿cierto?, la obra del Señor. No podemos dejar que la obra del Señor se estanque ni parar nosotros el trabajo de servicio hacia el Señor. Y usted puede decir, ¿cómo hago yo ahora en estos tiempos en los cuales no estoy en la iglesia, no puedo ir a ayudar, no puedo ir a servir, ¿cierto? ¿Cómo puedo servir yo al Señor? Y
Yo creo primero que tenemos que en eso pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿en qué tú quieres? Porque yo puedo darle diversas ideas, pero la verdad es que el Señor tiene un propósito distinto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿en qué quieres en estos tiempos que yo trabaje para ti? ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? ¿Ya? El Señor nos ha dado distintos tipos de trabajo a cada uno. Hay algunos que el Señor le ha dado de cuidar, ¿cierto?, a los demás, y el Señor le diga, cuida a tal persona, preocúpate de llamar por teléfono, de saber cómo están, preocúpate del que está en necesidad, ¿cierto? Preocúpate de predicar mi palabra, preocúpate de hablar del Señor, ¿cierto?, a un pariente, a algún amigo, a algún vecino. Creo que estos momentos, los que estamos viviendo, podemos tomarlo como algo muy malo o podemos tomarlo como una meta, o sea, como un desafío, ¿cierto? Un desafío para predicar la palabra del Señor o para servir al Señor. Es un desafío de cómo servir al Señor. Estábamos muy acostumbrados, ¿cierto?, en la iglesia, al trabajo, cómo se realizaba, pero el Señor tal vez nos sacó de la iglesia para que pudiéramos expandir un poco nuestra mente y expandir el servicio del Señor hacia las demás personas, ¿cierto? Hoy en día se predica el Evangelio como nunca, o sea, en algún momento yo había escuchado a alguien decir que estos tiempos en los cuales vivíamos eran tan distintos. Antes se hacían cantatas, ¿cierto?, cristianas en las calles y llegaba mucha gente así reconocía a Cristo como su Salvador y llegaban a las iglesias a través de las cantatas. Pero estábamos en tiempos en los cuales uno predicaba en la calle y ya la gente no escuchaba. Entonces, escuché a una persona una vez que dijo que él creía que ahora que estábamos en las eras tecnológicas, era necesario ocupar de esas tecnologías. Quizás era otra instancia que Dios quería para que su palabra fuera predicada, ¿ya? Y hoy día estamos viviendo esa época y yo creo que nos costó aceptarlo, quizás darnos cuenta cuál era la voluntad del Señor, y quizás si esta era el tiempo y la voluntad de Dios de que se predicara el Evangelio por todos lados. Hoy en día uno abre el Facebook, qué sé yo, YouTube, y está mucha gente transmitiendo, ¿cierto? Mucha gente predicando la palabra del Señor. Entonces podemos decir que el Señor todas las cosas que las hace para bien. Y podemos nosotros servir, aún en estos momentos, servir al Señor. De todas maneras podemos servir al Señor, ¿ya? Así que es momento que le preguntemos al Señor, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Y al Señor hoy día nos dice, predica mi evangelio, ¿cierto? Para eso fuimos llamados, para predicar el evangelio del Señor a toda criatura. Ocupemos estos momentos en que la gente está un poco más sensible, ¿cierto? Está un poco más receptiva a escuchar la palabra del Señor, para que prediquemos la palabra del Señor. Ya el Señor nos ayude, para que no nos conformemos con escuchar la palabra del Señor. No nos conformemos con escuchar las predicaciones, ¿cierto?, que se están realizando en montones de iglesias. No nos conformemos con eso y nos quedemos tranquilos, sino que, como dice acá en 1 Corintios 15, creciendo en la obra del Señor, crezcamos sirviendo, crezcamos, ¿cierto? Es momento ya de que dejemos de ser niños y empecemos a crecer y crezcamos sirviéndole al Señor, no quedándonos estancados. Esta es la palabra del Señor, mi hermana. Hoy día
el Señor me ha hecho sentir hasta aquí en la palabra del Señor, el Señor la haga viva en nuestros corazones y nos dé esa diligencia para servirle, esa energía, fortaleza, alegría, con esmero, rapidez, nos dé todas esas cosas para servir al Señor de esa manera, no con pereza, ¿cierto? Sino con alegría siempre, sabiendo, ¿cierto? Que si le servimos es porque Él primero entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Se dio al servicio por mi vida, ¿ya? Así que, ¿cuánto más podemos hacer nosotros, ¿cierto? Para trabajar al servicio del Señor, si Él lo dio todo primero por nosotros. Así que vamos a orar al Señor para darle gracias a Él por su palabra. Mi Señor Jesucristo, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por su palabra hermosa, Señor, que nos enseña que debemos de servir. No basta, Señor, con que nos quedemos ahí solamente escuchando, sino que usted quiere de nosotros que actuemos, que vayamos en servicio, mi Señor, de lo que tú quieres. Fuimos creados por un propósito, Padre, y tenemos que cumplir el propósito que tú tienes para con nuestra vida, mi Señor. ¿Qué es lo que usted quiere de nosotros hoy en día, Señor? En estos momentos que estamos encerrados, que podemos decir es difícil. ¿Cómo vamos a predicar la palabra? No podemos ir a la iglesia, no podemos servir en la iglesia. Quizá hay momentos, Señor, que tú quieres que nosotros sirvamos a los demás, a los que están fuera de la iglesia, a aquellos que no han sido predicados, a aquellos, Señor, que quizá hemos dejado de lado, a quizá a nuestra familia que no te conoce, quizá a nuestros amigos que no te conocen. Ayúdanos, mi Señor, por misericordia, que esté en nuestra vida al servicio a ti, Señor, no con pereza, no, mi Señor, diciendo, que no quiero hacer esto, sino con alegría, Señor, diligentemente, rápidamente, esforzándonos con alegría, Señor, sabiendo que usted fue el primero que se entregó en servicio, Señor, por nosotros. Usted, mi Señor, el ejemplo más grande y más bello, Señor, del servicio a los demás. Ayúdenos, Señor, por misericordia, para que cada día podamos buscar el ser como usted, mi Señor. Que cada día podamos buscar, mi Señor, que usted sea el ejemplo a seguir en nuestra vida, mi Señor. Que no tengamos una apreciación distorsionada, Señor, de lo que es ser el primero, Señor, porque tú fuiste el primero, pero entregaste tu vida por nosotros. Ayúdenos también, Señor, a que podamos servir a los demás, Señor, servir a nuestros hermanos, servir a quien necesita, Señor, de nosotros y primeramente a quien necesita de ustedes su palabra, Señor. Guárdenos, Señor, bendíganos en este día, sea su palabra en nuestros corazones, mi Señor, siendo como una semilla, mi Señor, que cae en tierra fértil, Señor, dando fruto por misericordia, germinando, sea germinando su palabra en nosotros, mi Señor, y que podamos, mi Señor, nosotros reflejar a usted, mi Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo, por su bondad, y le agradecemos por su palabra y le rogamos, mi Señor, que sea ella permaneciendo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, mi hermana, a cada una de ustedes en sus hogares. Tengan un día hermoso. Sea la palabra del Señor manteniéndose, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente, y procuremos, ¿cierto?, servir al Señor en donde estamos. Seamos sirviendo al Señor de corazón y con alegría. Un abrazo para cada una de ustedes, que estén bien y muchos cariños. Chao, Dios les bendiga.